Buenas tardes. Lo normal en una entrevista con el obispo de una diócesis es hablar de temas pastorales, de la vida, de las actividades que hay en las parroquias, de cómo se vive la fe en el mundo de hoy, y espero que podamos hablar algo de estos temas, diríamos, como más propios. Pero ahora mismo están en la calle dos temas que aparentemente poco espirituales o poco religiosos quizá tengan que ver, y a lo mejor más de lo que a primera vista pueda parecer, con la pastoral. Y nos estamos refiriendo concretamente a dos temas. Estamos en la época de la declaración de la renta. Estamos diciendo lo de poner la cruz en la iglesia, en la casilla de la iglesia, los fines sociales, etcétera. Es un poco el tema de la financiación de la iglesia. Y por otra parte, estos días se está hablando mucho del tema del impuesto sobre los bienes inmuebles, el IBI. Y hay muchas informaciones sobre esto y no sé si todas están claras. Esa pregunta, ¿la iglesia tiene que pagar el IBI? ¿No tiene que pagar el IBI? Bueno, pues vamos a hablar inicialmente con don Alfonso, el obispo de la diócesis, de estos dos temas. Luego esperamos también algo más de pastoral. Don Alfonso, buenas tardes. Buenas tardes y saludos a todos los oyentes y a todos los que siguen este programa en la televisión. Y muchas gracias por, casi podríamos decir, visitar nuestras casas con esta entrevista. Entonces, si le parece, pues vamos a hablar de momento de este asunto de la financiación de la Iglesia. Le quería preguntar en concreto como una pregunta que tiene tres partes. ¿De dónde saca la Iglesia el dinero? ¿Cómo lo administra y cómo lo emplea? Porque son estas las cosas que a lo mejor necesitamos conocer. ¿De dónde lo saca? ¿Cómo lo administra? ¿Cómo lo emplea? Bueno, pues la Iglesia primero no recibe nada del Estado, de los fondos del Estado. Hace años recibía una cantidad, si no se llegaba poniendo la cruz y tal, el Estado pagaba un complemento. Ahora nada, del Estado no se recibe en ese sentido absolutamente nada, a pesar de que incluso en algún periódico de tirada nacional pues se escribió diciendo que los obispos y los sacerdotes son funcionarios del Estado y cobran como tales. Se quiso rectificar, se mandó el secretario de la Conferencia Episcopal, mandó una carta diciendo, oiga, eso saben ustedes que no es verdad por esto, y no se ha rectificado. O sea, queda claro, evidentemente, perdón por la insistencia, de que ni los obispos ni los sacerdotes son funcionarios del Estado. No solo no son, sino que no reciben nada de los fondos del Estado. Sí que se recibe, pero es por el IRPF, digamos, a la hora de señalar la casilla correspondiente para la Iglesia Católica, pero esto la pone el que quiere. De forma que cada año la Iglesia se somete a un referéndum público y en el que se manifiesta la voluntad de los católicos y de aquellos que, no siendo practicantes, consideran que la Iglesia hace una labor muy importante, pues por la educación, los valores, la transmisión de la fe y también por la ayuda que sus instituciones, léase Caritas, léase Manos Unidas, que son obras de la Iglesia y que hacen un gran bien social. Y nos encontramos con gente, incluso alguno que se declara ateo, pero que sin embargo pues no da a la Iglesia pues la ayuda que no solo hay, sino como donativos. Este tema de la cruz, por las ideas que hemos oído, va en aumento, sí, como signo de que la gente valora la acción de la Iglesia, aunque quizá por la crisis no es tanta cantidad de dinero, pero sí hay gente que apunta a la cruz. Tienes razón, porque los datos últimos, los de este año se desconocen, los datos del año anterior subió en unos 200.000 los nuevos declarantes a favor de la Iglesia, que a pesar de la situación, eso significa mucho. Es verdad que bajó alrededor de 1 millón de euros, pues porque la crisis económica se deja notar en la gente, no tiene los mismos ingresos. Pero es muy significativo que la Iglesia
señalen los fieles y los que no son fieles, pero aprecian, haya aumentado unos 200.000 personas. O sea que en definitiva la Iglesia recibe el dinero prácticamente o de la declaración de la renta libremente de los que quieran apuntarse o de los donativos que recibe la gente. Y supone lo que se recibe por la declaración de la renta un 25% del presupuesto que tenemos en la Iglesia. El otro 75% viene directamente, digamos, de los fieles. Pues hay unas colectas, desde la que se pasa diariamente en la misa, las campañas que se hacen, si el día de la Iglesia diocesana, ahí se contabiliza también el día de Cáritas, el día de Manos Unidas, las distintas colectas que hay de misiones, y luego pues hay cristianos que se dan cuenta que tienen que compartir de forma estable y fija sus bienes con la Iglesia, y cada año van aumentando, no en gran número, pero sí progresivamente, los donativos. Entonces, también delegados, pues hay quien hace legados para la Iglesia, quiere que se celebren misas para cuando muera y tal. Entonces, de ahí viene el 75% del presupuesto de la Iglesia. ¿Qué conviene saber? 25 aproximadamente por lo de la renta y el 75 directamente ya de los mismos fieles. Y luego la administración de este dinero, ¿cómo administra la Iglesia esto? Pues hace falta, como una madre que tiene muchos hijos y que anda justa de presupuesto, pues la Iglesia en esto es pues muy buena administradora. De hecho, pues a los sacerdotes se les da lo justo para vivir. Ninguno llega ni mucho menos a los 1.000 euros, por lo menos en nuestra diócesis. Y todos los demás gastos pues se hacen aprovechando mucho por lo poco que hay, pero digamos que se multiplica porque hay un voluntariado muy grande. Por ejemplo, en Cáritas aquí tenemos, pues creo que son, decía el director de Cáritas Diocesana, que son 310 los voluntarios que hay, y en Cáritas, en la diócesis de Barbastro-Monzón. Y a nivel de España, pues han ido aumentando progresivamente estos años y estamos por unos 61.000, 62.000 voluntarios. Claro, 62.000 voluntarios supone mucho. Claro, hay muchas parroquias, 6.000 parroquias, y en todas las parroquias que tienen un número de habitantes, que pues hay su junta de Cáritas, que administra, pues que ayuda a que la gente aporte, pero también luego reparte y lo administra pues lo mejor que se puede dentro de lo poco que hay. Y el empleo, pues fundamentalmente de ese dinero, la Iglesia lo emplea para los fines propios. Sí, uno de los donde lógicamente más se tiene que invertir es en el salario de los sacerdotes, porque ahí entra pues la seguridad social y el salario que se les da a ellos, la paga mensual, es donde más. Luego pues también hay... Lo de la paga mensual dice que no llegan a 1.000 euros. No, ni mucho menos, ni a los 900, ni a los 900, bastante menos de los 900 aquí en nuestra diócesis. Y ahí, bueno, pues luego también hay que reparar tejados, hay que pues hacer muchas otras obras que, bueno, se va administrando lo mejor que se puede. Es verdad que a nivel del patrimonio, como colabora con otras entidades, pues hay iglesias que tienen un valor artístico, pues ahí el Gobierno de Aragón ayuda, como ayuda a otras entidades que no son de la Iglesia, y nosotros ayudamos, según los casos, pues un 20%, o un 10% más o menos. Esto nos daría pie a ese segundo tema, a propósito de que hay bienes artísticos, hay bienes de patrimonio, ese tema del IBI. Estos días se está hablando mucho de esto y verdaderamente nos hemos encontrado en diferentes medios de información noticias muy contrapuestas. Tan contrapuestas como decir la Iglesia tiene que pagar el IBI y la Iglesia no tiene que pagar el IBI. Entonces, la verdad del asunto, ¿cuál es? Pues las dos cosas, digamos, y ninguna. ¿La Iglesia tiene que pagar el IBI? Sí. ¿La Iglesia no tiene que pagar el IBI? Sí.
Me explico. A ver. Porque la Iglesia no tiene que pagar el IBI de todas sus obras que no tienen un fin lucrativo. Pero no solo la Iglesia. Hay muchas instituciones, muchas fundaciones, muchas ONGs u otras entidades, léase el Ejército, léase la Renfe, léase el Ministerio, bueno, el que sea, pues no tienen, o las embajadas, o pues no tienen o que... cosas deportivas incluso. Exacto, incluso cosas... todo aquello que no tiene fines lucrativos no paga el IBI. La Iglesia no tiene ningún fin lucrativo y entonces pues no tiene que pagar el IBI. Más aún se reconoce a la Iglesia una gran labor social que está haciendo en favor de los demás. O sea que en principio este dato es claro, de que los edificios